Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a todos. Hoy seguimos con nuestro curso de teología para nuevos creyentes y la pregunta que hoy vamos a tratar es ¿por qué tan solo Cristo puede perdonarnos y salvarnos? ¿Por qué tan solo Cristo puede perdonarnos y salvarnos? Y voy a dar la respuesta antes de mostrarte los versículos bíblicos que respaldan esta respuesta, porque tan solamente Él hizo y tan solamente Él pudo hacer lo que era necesario para que nosotros seamos perdonados y salvados. Vamos a ir a la Biblia, al libro de Isaías, el capítulo 53, y a partir del versículo 5 dice así: Mas Él, Jesucristo, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él, en Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Romanos capítulo 5, versículos 6, 7 y 8, dice así: Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Primera Pedro capítulo 2 y versículo 24 dice: Quien llevó Él mismo, Jesucristo, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, sobre la cruz, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Y Primera Pedro capítulo 3 y versículo 18 dice: Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Estos pasajes nos explican claramente lo que Jesucristo hizo por nosotros. Él siendo Dios, la Biblia enseña claramente que Jesucristo es Dios. Por eso dice Juan 1:1, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. El Verbo era Dios y aquel Verbo fue hecho carne, se encarnó, se hizo hombre. Jesucristo siendo Dios se hizo hombre. Entró a la raza humana para poder ofrecer perdón y salvación a todos los humanos. Y estando en la condición de hombre, siendo como uno de nosotros, igual que nosotros, semejantes a nosotros, pero con una gran diferencia, que Él jamás había pecado, nunca se halló engaño en su boca, pensamientos impuros, acciones malvadas. Él era perfectamente puro, santo, y obedeció la ley a la perfección. Siendo Él quien era, el Dios encarnado, y teniendo una vida pura, santa y sin pecado, Él aceptó e hizo la obra que era necesaria hacer para que nosotros podamos tener la oportunidad de ser perdonados y de ser salvados. ¿Qué hizo? Nuestros pecados fueron puestos sobre Él. Todos nuestros pecados, todas nuestras maldades, todas nuestras perversiones, toda la corrupción que había en el corazón de los hombres fue colocado sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice la Biblia que Él se hizo pecado por nosotros, porque todos nuestros pecados fueron puestos sobre Él. Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y cuando estaba en la cruz, llevando todos nuestros pecados, el justo castigo que debía haber venido sobre nosotros, que éramos los pecadores, se derramó sobre Jesucristo. Jesucristo en la cruz llevó todos nuestros pecados y sobre Él se descargó todo el castigo que Dios debía haber derramado sobre nosotros, lo derramó sobre su propio Hijo. En esa cruz, el Señor Jesucristo bebió hasta la última gota de la ira justa y santa de Dios, porque Él quiso tomar nuestro lugar.
Él quiso sustituirnos, Él quiso hacerse pecado por amor de nosotros, Él quiso sufrir el infierno en su propia persona para librarnos a nosotros del infierno. Y allí Cristo murió, entregando hasta la última gota de sangre. Y la Biblia dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Esta sangre entregada en un sacrificio perfecto y completo, hecho por Cristo en la cruz. Pero al tercer día, Él resucitó victorioso de entre los muertos. Y esta resurrección es el sello de aprobación de parte de Dios a la obra que Cristo había hecho para ofrecernos perdón y salvación. ¿Por qué Cristo es el único que nos puede salvar y perdonar? Porque Cristo es Dios encarnado. No hay nadie más como Él. Él es el único que siendo Dios se hizo hombre por amor de nosotros para darnos salvación y perdón. Y estando en la condición de hombre, cargó sobre sí mismo todos nuestros pecados, fue a la cruz y en la cruz pagó toda nuestra deuda y murió en nuestro lugar. La paga del pecado es muerte. Él murió para que nosotros no tengamos que morir eternamente e ir al infierno. Pero Cristo también resucitó, victorioso de entre los muertos. Y por eso es que solamente Cristo nos puede salvar. Solamente en Él hay salvación. No busques fuera de Cristo. Como dijimos en otra oportunidad, no hay una religión que pueda darte salvación. Tus obras no pueden darte salvación. Tu moral no puede darte salvación. Nada de lo que vos hagas puede darte salvación. La única obra que trae salvación al ser humano es la obra que Jesucristo hizo por amor de nosotros, llevando nuestros pecados en la cruz, sufriendo nuestro castigo en la cruz, muriendo y resucitando al tercer día para ser el único y suficiente Salvador de la humanidad. La próxima clase vamos a ver qué tenemos que hacer nosotros para poder apropiarnos de la salvación que Dios ofrece a través de Cristo. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima clase.